Ya, entonces, retomando de la anterior sesión, la observación científica implica como método de observación la percepción directa del objeto de investigación. Es importante porque se trata posiblemente del primer método como tal que se utiliza en investigación, tanto en contextos precientíficos como en los propiamente científicos. La observación como método puede aplicarse en diferentes momentos de una investigación más compleja. Cuando estamos iniciando el proceso de investigación, la utilizamos para la elaboración del diagnóstico del problema a investigar. En ese sentido, nos ayuda a identificar elementos, a desarrollar propiamente lo que es el diseño de la investigación. A lo largo de la investigación, como segunda etapa, nos permite utilizarlo para la obtención de datos y aplicarlo a la comprobación de la hipótesis planteada. Y si la aplicamos al final de la investigación, nos permite predecir ciertas tendencias, cómo van a desarrollarse los fenómenos, y por tanto nos aporta en lo que es la generalización de nuestros resultados. Bien. Evidentemente, la observación es algo que hacemos cotidianamente, pero cuando hablamos de observación científica hay ciertas características propias que la distinguen de una observación de carácter más cotidiano. Primero, que es consciente. La observación científica se plantea en relación a ciertos objetivos o fines, es decir, que tenemos que tener claro que es una observación planificada que responde a ciertos objetivos que son los que debemos alcanzar precisamente con la aplicación del método. En ese sentido, como observadores, como científicos, tenemos que tener ya una base de conocimiento de lo que es el proceso, el fenómeno o el objeto que vamos a observar, así como sus características para poder identificar y seleccionar los elementos, los aspectos que van a ser observados y que nos permiten contribuir a la demostración de la hipótesis. En ese sentido, evidentemente, hay que reiterar que es un proceso planificado, como cualquier método científico. Además de los objetivos, además del objeto que vamos a observar y el sujeto de la observación, particularmente nosotros como investigadores, tenemos que establecer claramente qué medios vamos a utilizar, es decir, los instrumentos, las técnicas específicas y las condiciones o el contexto natural o artificial donde se produce el fenómeno a observar. La observación científica tiene que ser objetiva. Esa es una clave de todo lo que son los métodos científicos. En ese sentido, tiene que estar despojada de la subjetividad. Evidentemente, en el momento que asumimos la observación, tiene un alto grado de posible susceptibilidad en función del conocimiento, de los instrumentos que utilicemos y de las variables que vayan a ser observadas. Apaguen los micrófonos, por favor, ahora. En ese sentido, evidentemente, tenemos que desarrollar, que tenemos que crear instrumentos que nos permitan dejar de lado posibles juicios valorativos en la obtención de datos y posteriormente en lo que es la interpretación. En ese sentido, lo que hay que garantizar es recoger información de cada uno de los conceptos o variables que hemos definido en la hipótesis de trabajo, y cuando esto ocurre, podemos decir que hay validez en la observación. Y tenemos que tener un documento guía de la observación, una guía, un formulario, en todo caso, lo suficientemente preciso y claro para garantizar que no solo nosotros podamos aplicarlo, sino que otros posibles observadores lo puedan aplicar. Eso significa que lo deben entender y debe ser sencillo de aplicar de la misma forma que nosotros lo hacemos. En este sentido, la observación es confiable. ¿Cuál es la importancia de la observación? Como les decía, la observación históricamente va a ser el primer método científico empleado. Nos permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de estudio, tal y como se manifiesta en la realidad,
y en ese sentido nos permite acceder a información directa e inmediata. La observación estimula la curiosidad, puesto que vamos a ver nuevos hechos que puedan tener interés científico, podemos plantear nuevos problemas y podemos desarrollar en función de esos problemas otras posibles hipótesis. La observación, además, se utiliza normalmente en compañía de otros procedimientos o técnicas. En ese sentido, nos permite tener una base de comparación de resultados en función de la aplicación de otros posibles métodos, ¿ya? En ese sentido, evidentemente, la comparación nos permite tener una mayor precisión en la información recogida. La observación como método científico hace posible, además, investigar el fenómeno directamente, tanto en su manifestación más externa, en su desarrollo, y intentar plantear incluso las causas de ese fenómeno, de ese problema. En ese sentido, normalmente lo que hacemos es combinar el método de observación con otros métodos y particularmente en el área de química en general, los más utilizados, sobre todo en combinación, son la medición y el experimento. Todas las ciencias, tanto las sociales, las naturales y las técnicas, utilizan la observación como método científico y lo aplican de diferentes formas. La observación simple, que se realiza con cierta espontaneidad, pero que requiere que el investigador esté cualificado para ella, y hay que ejecutarla obviamente de forma consciente y desprejuiciada, es decir, de forma objetiva. La observación sistemática, que es la que más habitualmente utilizamos en la carrera, requiere de un control adecuado para garantizar esta objetividad precisamente y hacer diferentes fases, diferentes procesos de observación y por diferentes observadores, si esto es posible, de forma de garantizar tanto la objetividad como la uniformidad de los resultados. La observación participativa se da fundamentalmente en aquellos proyectos e investigaciones enfocados a la transformación de ciertas realidades sociales. En ese sentido, el investigador participa en esa realidad que piensa transformar y participa como un actor más. En ese sentido, si bien son las investigaciones sociales, humanísticas, las que fundamentalmente desarrollan una observación participativa, también encontramos casos donde la investigación aplicada, que es la que más hacemos en química industrial, nos permite precisamente hacer esto. Precisamente el trabajo dirigido es una modalidad donde el postulante lo que hace es trabajar en una industria, en una empresa, en una comunidad y proponer a partir de ese trabajo una transformación de algún problema identificado. Eso se trata de una observación participante. La observación no participante es donde el investigador realiza la observación desde fuera y no forma parte del grupo investigado. Tenemos también la observación abierta, donde los sujetos y objetos de la investigación son conscientes de que están siendo observados. Es lo que ocurre cuando un equipo técnico va a algún lugar a proponer una investigación específica y por tanto todos los miembros de la comunidad, de la empresa, de la industria, conocen cuál es el trabajo que se está desarrollando y se saben observar. En ocasiones, y eso es un problema fundamentalmente relacionado en áreas, en el área social, en humanidades, la observación consciente, es decir, esta observación abierta, puede afectar al comportamiento de los sujetos. Entonces, lo que se hace son procesos de observación encubierta, también denominados cerrada o secreta, donde las personas que son objeto de la investigación no lo saben. Y esto, en cierta medida, garantiza que no se afecta su comportamiento. Es por eso que es más habitual encontrarlo en ciencias sociales. Les decía, no me acuerdo ya si se cortó antes o después, que es muy habitual encontrar esta observación encubierta, por ejemplo, en el área criminalística, en el área de la psicología, el tema de utilizar los espejos falsos, donde desde un lado del espejo se puede observar al otro, es bastante habitual, es un aspecto que aparece siempre en películas donde hay policías, donde hay crímenes,
etcétera. Y eso es una observación encubierta. Pretende, evidentemente, ser más objetiva. La organización de la observación, en cualquier caso, sea cual sea el tipo de observación que vamos a aplicar, está determinada por factores. Empezando por qué estamos observando, el objeto o el fenómeno que estamos investigando, nuestras características como investigadores, como observadores, nuestra cualificación, de nuestra experticia en la identificación de los elementos que vamos a observar, los métodos que vamos a aplicar, procedimientos, técnicas que se requieren para la observación, así como, evidentemente, todo lo que son las características propias del objeto a observar. Teniendo en cuenta estos factores es que desarrollamos el plan de observación. Ahí tenemos que establecer claramente el objeto o fenómeno a ser estudiado, las magnitudes, es decir, los elementos que van a ser medibles en relación a las variables a observar, el tiempo de duración de la observación y el resultado esperado inicialmente. Veremos después si se contrasta este resultado esperado con el resultado obtenido. Y con esto se elabora, evidentemente, el programa de observación. Como les decía, uno de los métodos que combinan muy bien con la observación y que utilizamos fundamentalmente en la carrera y que particularmente en las prácticas de laboratorio son posiblemente los más comunes, es el método de la medición. En la medición, evidentemente, hay que tener en cuenta el objeto observado, las propiedades o propiedad que se van a medir, cuáles van a ser las unidades de medición que vamos a utilizar y cuáles son los instrumentos de medición. Es preciso definir inicialmente las unidades en el sentido, no es lo mismo utilizar el sistema métrico decimal que utilizar el sistema de medición anglosajón en pulgadas, por ejemplo. Eso lo sabemos. Todo lo que son el sistema de medidas específico, el sistema de medición de temperaturas, en grados Fahrenheit, en grados Celsius, en grados Kelvin. Entonces, es preciso establecer muy claramente cuál es la unidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando contrastamos con fuentes documentales que utilizan otros sistemas de medición, podemos incurrir en errores al considerar que se utilizan inmediatamente las mismas unidades y esto no es cierto. Entonces, hay afectaciones graves y algunas traducciones son muy malas y se olvidan de hacer la traducción también de la medida, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos con publicaciones traducidas, donde se ha traducido todo el texto, pero no se han hecho las modificaciones de los sistemas de medida a, por ejemplo, sistema métrico decimal o un sistema de temperaturas. Y esto evidentemente implica una serie de conflictos, de errores a la hora de poder contrastar la información. El método de medición se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica acerca de ciertas propiedades o cualidades, sea de un objeto, sea de un fenómeno. Entonces, permite tener datos numéricos que pueden ser comparados, magnitudes medibles y conocidas. En ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la realización de las mediciones, sino que es necesario la aplicación de procedimientos que permitan generar interpretaciones, que permitan decir eso, qué significa. Y esto implica la aplicación de procedimientos estadísticos, tanto de la estadística descriptiva como de la estadística inferencial. Entonces, no se apunta a que como resultado de la investigación simplemente se den los resultados de la medición, sino que a partir de los resultados de la medición podamos aplicar precisamente estas técnicas estadísticas que nos den más allá de la información posibles interpretaciones del comportamiento de los datos. Es por eso importante, por ejemplo, que cuando vemos investigaciones en medios de comunicación, ahora mismo las más habituales son el tema de las encuestas de intención de voto y cómo van creciendo o decreciendo ciertos candidatos en cuanto a los posibles resultados finales, nos presentan porcentajes. El porcentaje es una técnica, es una parte de la aplicación de técnica de estadística descriptiva. Es muy básica.
Ahí también tenemos los promedios, las modas, las medianas que deben conocer. Evidentemente, a nivel académico se espera ir más allá de la estadística descriptiva hacia ya aportes desde la estadística inferencial, particularmente, que han debido ver en colegio, por lo menos a nivel genérico. ¿Ya? El dato numérico en sí mismo no nos dice nada. ¿Qué significa en la última encuesta que el MAS esté con un 30% de intención de voto? Que nos dice que un 15% de la población no ha definido su intención de voto. No nos dice nada. Es decir, para analistas desde la visión del MAS, lo que dicen es que están contentos porque evidentemente las cifras muestran que van a ganar, que van a tener el máximo porcentaje, y eso evidentemente se traduce en una cantidad de diputados y senadores específica. Para otros partidos es una derrota del MAS porque están con un porcentaje muy bajo, se apunta hacia una segunda vuelta, y en segunda vuelta evidentemente las probabilidades del MAS descienden, porque ahora se está peleando en primera vuelta fundamentalmente diputados y senadores, mientras que en la segunda vuelta se disputa exclusivamente la presidencia. Cuando se inicia el estudio de una región de procesos o fenómenos totalmente desconocidos, lo cual es bastante difícil de conseguir, tenemos que comenzar con la elaboración de conceptos cualitativos. Esto permite clasificar los objetos del fenómeno de la región que hemos estudiado. A partir de tenerlos ya con una clasificación preliminar, es que podemos establecer determinadas relaciones entre los conjuntos de objetos semejantes a partir de la comparación, y por tanto genera una clasificación un poco más compleja. Esto se llama el uso de conceptos comparativos. A partir del uso de conceptos comparativos es que ya podemos incluso aplicar a conceptos cuantitativos, es decir, elementos que sean factibles de ser medibles y en relación a las unidades de medición específica y al uso de técnicas propias para proceder a esta medición. La investigación cuantitativa, evidentemente, se enfoca a lo que es establecer leyes o normas generales referidas al grupo. En ese sentido, utiliza como métodos fundamentales el experimental, el cuasi experimental, el correlacional, la observación científica, la medición. La medición, por tanto, es prácticamente característico de la investigación cuantitativa. Y tenemos, evidentemente, por tanto, instrumentos, técnicas específicos de carácter objetivo para lograr esto. Los métodos estadísticos matemáticos son claves para la investigación cuantitativa. Entonces, cuando nos encontramos a veces estudiantes en la carrera que no les gusta la estadística, que no quieren aplicarla, hay contradicciones muy marcadas entre lo que busca el área en cuanto al desarrollo de investigaciones y las capacidades de los investigadores para enfrentarlos. Por otra parte, la investigación cualitativa no tiene por objetivo la medición, sino la comprensión de ciertas conductas, de ciertos fenómenos en el marco de referencia de los propios actuantes, podríamos decir. Por tanto, lo que hace es valorar el componente subjetivo de los fenómenos. Por eso que se aplica fundamentalmente al área social y humanística. En ese sentido, pueden utilizar también métodos cuantitativos. En ese sentido, utilizan mucho la encuesta, por ejemplo. Eso es lo que vemos precisamente en estas encuestas que se lanzan con intención, sobre la intención de voto, y tienden a emplear en relación con estas encuestas métodos estadísticos de carácter más sencillo, fundamentalmente estadística descriptiva. Algunos analistas, sobre todo desde la sociología, evidentemente también aplican estadística inferencial. Tenemos varios trabajos publicados donde van más allá, digamos, de simplemente presentar porcentajes en relación con los resultados obtenidos, y que intentan mostrar cruces de variables, etcétera, con otro tipo de aplicaciones. Evidentemente, la medición implica que necesitamos información numérica. Información numérica acerca de ciertas propiedades o cualidades del objeto o fenómeno, y por tanto requerimos poder comparar magnitudes medibles y conocidas. No nos podemos inventar
sistemas de medición. No nos podemos inventar unidades de medición. Eso significa que tenemos que utilizar o sistemas conocidos o desarrollar elementos que permitan establecer esas magnitudes medibles. En la medición es necesario tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, evidentemente, como ya les estaba diciendo, la unidad y los instrumentos de medición, así como el sujeto o los sujetos que van a realizar la medición. El uso de los conceptos cuantitativos, por tanto, indican el nivel de desarrollo de la ciencia. No es posible hacer medición sin el uso de conceptos cuantitativos. Obviamente, el tema de la aplicación de la estadística es clave. La estadística descriptiva permite organizar y clasificar estos indicadores cuantitativos obtenidos en la medición, revelando propiedades, relaciones y tendencias. En muchas ocasiones, estos elementos son percibidos a simple vista, es decir, aparecen directamente a partir de la aplicación de la observación científica. Y lo que hacemos es traducir toda esa información obtenida en tablas de distribución de frecuencias, a partir de ellas la elaboración de gráficas y las medidas de tendencia central, como les decía, la mediana, la media, la moda, el porcentaje, etc. Esto, sobre todo en los primeros años de la carrera, es normalmente cómo traducen sus prácticas de laboratorio, haciendo las tablas de distribución de frecuencias y a partir de estas tablas el desarrollo de gráficos, que pueden ser gráficos lineales, gráficos de barras, los gráficos de torta, digamos, por ejemplo, en los análisis electorales se utilizan mucho, es posiblemente uno de los peores sistemas gráficos. Tiene que estar muy relacionado el sistema gráfico con el tipo de información que se quiere mostrar. Entonces, no sirve cualquier gráfica. Sirven las gráficas de acuerdo al tipo de información que estamos mostrando. Por su parte, la estadística inferencial nos permite profundizar en lo que es la interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes. Ahí determinamos regularidades, ahí determinamos relaciones cuantitativas entre las propiedades, fundamentalmente en base al cálculo de la probabilidad de ocurrencia. Entre las técnicas más aplicadas de estadística inferencial destacan la prueba de chi cuadrado, análisis factorial, la correlación, que es terriblemente útil, la regresión lineal, la regresión múltiple, que en todo lo que son estudios de química son posiblemente las técnicas que más aparecen en la interpretación de investigaciones. La regresión lineal se asume que es una técnica dentro de lo que es la estadística inferencial más básica, pero a partir de la regresión lineal tenemos la oportunidad de incluir regresiones múltiples, de hacer análisis de dispersión, de residuos, es decir, todos aquellos elementos que realmente nos van a poder presentar datos de interpretación mucho más interesantes y mucho más completos. En la valoración de determinadas cualidades del proceso o fenómeno que estudiamos, es frecuente la presentación de las mismas en formas de escalas. Por tanto, se convierten una serie de hechos cualitativos en cuantitativos. Esto evidentemente en el área social se aplica más, lo hacemos también cuando aplicamos cualitativa, por ejemplo, a los procesos de validación de productos, sean alimenticios o de otro tipo, como resultados de la investigación, y en realidad utilizamos escalas prácticamente para la presentación de los datos en todo tipo de investigaciones en el área. Hay que tener en cuenta también que puede haber conflictos éticos en relación al tipo de escalas que se utilizan. En ese sentido, podemos utilizar escalas mucho más grandes, escalas más pequeñas, y evidentemente las gráficas que se generan aplicando las diferentes escalas son modificadas, ¿ya? Entonces, en mercadotecnia, por ejemplo, se utiliza mucho este elemento que evidentemente ya depende del investigador, qué tipo de escala maneja, pero puede afectar en cómo se presenta la gráfica. Si bien el dato es el mismo, la gráfica se presenta de forma diferente. Entonces, es necesario también comprender cuál es el posible conflicto ético en relación con la aplicación de una escala u otra.
Evidentemente, el procedimiento de las escalas se puede utilizar de diferente forma. Podemos utilizar diferentes parámetros de escala, de diferentes sistemas de medición, y eso el investigador lo debe definir previamente para la presentación de los resultados. El proceso de experimentación, el método de experimentación científica propiamente, no es un método como tal, sino que implica, en función de los objetivos de la investigación, del objeto de estudio específico, diferentes prácticas, diferentes procedimientos, pero todos ellos tienen en común lo que va a depender del grado de conocimiento que tenemos del tema, de la naturaleza del objeto o fenómeno investigado, del problema de investigación que estamos intentando resolver, y de acuerdo a ello, el diseño específico del proceso experimental va a considerar variaciones. Evidentemente, ¿cuál es la base de la experimentación científica? Implica que el fenómeno o objeto que estamos estudiando debemos aislarlo para estudiarlo mejor y fundamentalmente poderlo primero analizar, es decir, descomponer en sus elementos para analizarlos por separado. El experimento debe repetirse en las mismas circunstancias para comprobar si siempre es el mismo resultado. A veces tendemos a olvidarnos esto que es fundamental en las investigaciones de grado, y se presentan resultados como fruto de un único o una única aplicación experimental, en lugar de hacer, evidentemente, la presentación de diferentes procesos experimentales contrastados para mostrar que el resultado siempre es el mismo. Las condiciones del experimento deben alterarse para investigar en qué grado se modifica el fenómeno u objeto de estudio. En relación con los objetivos de la investigación, hay que tener claro que la afectación de ciertas variables, de ciertos componentes en el proceso experimental puede generar diferentes resultados. Entonces, no tenemos que asumir a priori que hay una relación causal directa entre dos elementos sin haber experimentado con otros elementos para ver hasta qué punto hay una mayor o menor afectación. Y evidentemente el experimento debe durar el tiempo suficiente para que se produzca el fenómeno deseado. No podemos presentar resultados de investigación a partir de la aplicación de la experimentación cuando todavía hay más elementos a considerar del propio proceso. Evidentemente, para el área en particular, el experimento es el método que nos caracteriza. El experimento es el que se considera el más complejo, el más eficaz en relación con los objetivos de la investigación en química industrial. Surge como resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, y evidentemente por nuestro esfuerzo como investigadores por penetrar en el conocimiento, por penetrar en lo desconocido. En ese sentido, nos implica el reto de crear las condiciones necesarias o adaptar, adecuar las existentes para poder desarrollar adecuadamente el proceso experimental, y de esa forma que los resultados sean útiles. En ese sentido, el experimento, como características generales, implica primero aislar el objeto y las propiedades que estamos estudiando de otros factores, de otros influyentes que no sean esenciales y que puedan afectar a los resultados e incluso a la interpretación del investigador. Debemos reproducir el objeto de estudio en condiciones controladas y, evidentemente, a partir del conocimiento que tenemos del objeto, establecer hasta qué punto nuestras condiciones están más o menos controladas. Debemos poder modificar las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso fenómeno de forma planificada. Eso significa afectar a variables de forma controlada y evidentemente en condiciones adecuadas. Y tener muy claros que como objetivos del experimento queremos esclarecer determinadas leyes, es lo que hacen en sus prácticas de laboratorio. Queremos establecer relaciones o detectar en el objeto determinadas propiedades que nos permitan verificar una hipótesis, una teoría, un modelo. Podemos tener diferentes objetivos, pero estos objetivos evidentemente tienen que estar bien claros desde un inicio.
El experimento, y esto no hay que olvidarlo, tiene que estar siempre unido a la teoría. Son muchas veces estudiantes, sobre todo ahora con el proceso de convalidaciones, y quizás alguno de ustedes esté en ello, que han aprobado o la materia teórica o han aprobado el laboratorio, y sin embargo no les convalidan porque tienen que ser ambas partes aprobadas previamente. Entonces, algunos se sienten perjudicados, etcétera, pero tienen que tener en cuenta que sin la teoría el experimento no es válido. Por lo tanto, tener la teoría y no haber aprobado la parte práctica implica que la teoría no está tan bien asimilada, consolidada. Y viceversa, tener la parte práctica sin la base teórica no sirve para nada. Puede ser simplemente suerte que se ha tenido o puede estar ligado con otro tipo de factores. En ese sentido, no tiene ninguna base científica un experimento que no esté unido a la teoría. En la teoría, el problema se formula esencialmente como un problema teórico, un problema que se refiere a ese objeto que vamos a estudiar, y precisamente la experimentación lo que nos permite es comprobar en el plano práctico, en el plano dialéctico, en el plano real, estos conceptos teóricos que hemos establecido en la teoría. Las condiciones que rodean el objeto, por tanto, son condiciones naturales o artificiales, si las hemos creado nosotros en el laboratorio, bajo las cuales realizamos el experimento, y siempre con los medios e instrumentos adecuados. Algunos problemas que tenemos a veces ligados a la investigación aplicada en el laboratorio es que no siempre tenemos los instrumentos adecuados o no siempre tenemos autorización para usarlos. Entonces, por ejemplo, un tema que siempre les comento, que les gusta mucho, que es el desarrollo de destilados, por ejemplo. No tenemos destilador en el laboratorio. Entonces, tenemos que recurrir a medios más de carácter artesanal, a recrear ciertos elementos para poder desarrollar estos procesos de destilación, y en ocasiones tenemos armados equipos artesanales en el laboratorio que nos remontan a películas de científicos del pasado con un montón de pociones burbujeantes, tubos y conectores entre matraces, etcétera, y eso es lo que a veces tenemos que construir en laboratorio. No significa que no debamos hacerlo, es decir, cuando no tenemos los instrumentos adecuados, uno de los aspectos que se valora mucho del investigador es poder desarrollar instrumentos o adaptar elementos que permitan desarrollar el proceso experimental. Pero evidentemente también tenemos que considerar que cuando no son instrumentos adecuados, cuando no están enfocados a los objetivos que pretendemos alcanzar, estos resultados posiblemente no sean alcanzados. Una experiencia que particularmente hemos tenido en 2016 con una investigación IBH que conseguimos hacer aprobar en la carrera, ha sido precisamente una parte de la investigación, intentar desarrollar licor de papa. Bueno, en realidad vodka, pero a nivel marketing tenía mucha más venta presentarlo como licor de papa. Al no tener destiladores, el proceso era terriblemente complejo y no dio resultados válidos, buenos, porque precisamente el resultado obtenido tenía un grado de alcohol etílico muy alto y por tanto no era apto para el consumo. Entonces, si bien se demostró que sí era viable el desarrollo de destilados de ciertas especies de papa, precisamente lo que se hizo fue identificar en función de la producción cuáles eran las papas que tenían mejores características para el desarrollo de licores, y en base a eso hacer la experiencia de destilado, ¿ya? Pero al no tener los medios e instrumentos adecuados, evidentemente el resultado mostraba que sí se puede hacer, pero que no tenemos los instrumentos y por tanto no se pudo presentar como resultado el destilado de papa para ya, digamos, ver las posibilidades de su desarrollo industrial. El hecho de que en el experimento
el investigador provoca el proceso fenómeno que desea abordar, hace que se tengan una serie de ventajas sobre otros métodos empíricos. ¿Cuáles son estas ventajas? Primero, que podemos separar y aislar las propiedades del objeto, del fenómeno que estamos estudiando, para prestarles atención específica. Una atención que además está desvinculada de otras influencias porque hacemos los experimentos en contextos controlados. Tenemos la posibilidad de estudiar el proceso fenómeno en condiciones variadas y de reproducirlo todas las veces que necesitemos para alcanzar resultados confiables y válidos de la investigación. Podemos reproducir el experimento una y otra vez en función de las necesidades, como les acabo de mencionar. Y evidentemente la experimentación en el proceso de la investigación científica va a crear la posibilidad de estudiar exhaustivamente nexos o relaciones entre determinados aspectos del mismo y poner de manifiesto causas que puedan condicionar, que puedan causar el mencionado fenómeno. En ese sentido, evidentemente, cuando contrastamos nuestras posibilidades en el desarrollo de experimentos con otro tipo de investigaciones que por las características de sus objetos de estudio no pueden aplicar el experimento, siempre, evidentemente, incluimos la percepción de que nuestros resultados son mucho más válidos. Están demostrados, se pueden reiterar, los podemos volver a reproducir en caso de duda, en caso de que se considere que estén alterados, mientras que resultados de otras investigaciones no. Los resultados de otras investigaciones no pueden ser reproducidos y como estamos viendo cada semana que presentan los resultados de intención de voto, los datos cambian. Se muestran, y eso lo resaltan mucho los medios de comunicación, ciertas tendencias, pero no son resultados claros. Si ayer han presentado la última encuesta de intención de voto y hoy hacen el mismo trabajo de levantamiento de la información, los datos van a ser diferentes de los de ayer, en función de diferentes acontecimientos que se generan desde una encuesta a la siguiente, se afecta a la intención de voto de diferentes maneras en la población. ¿Por qué? Por motivos de incremento de las campañas, de generación de ciertas promesas electorales a ciertos grupos específicos, de generación, por ejemplo, de alianzas políticas entre grupos. Recién, por ejemplo, Demócratas determinó que no iban a apoyar a ningún candidato en particular, pero que sí iban a apoyar el tema del voto útil, por ejemplo. Entonces, estos factores afectan continuamente la intención del voto porque es fundamentalmente subjetiva. Y es por eso que los resultados de las investigaciones sociales en ese sentido no tienen las mismas características de los resultados que tenemos nosotros en el área de exactas. ¿Ya? Adicionalmente, en el área social, particularmente la aplicación de experimentos sociales, no es que no exista, sí se hace, pero tiene dilemas éticos muy fuertes, es decir, no puedes utilizar a la gente como conejillos de indias, no puedes estarles afectando. Si bien se hace en ocasiones, sobre todo en ciertas áreas, pero no siempre es ético y no siempre es válido como método. Entonces, la experimentación es clave para todo lo que es el área de química, es lo que nos caracteriza, es lo que nos hace químicos. Sin la experimentación, prácticamente la química no tiene capacidad de desarrollo y eso para los químicos tiene que ser muy claro. Para desarrollar experimentación tenemos que manejar muy bien la teoría. Para desarrollar la experimentación tenemos que manejar muy bien métodos de laboratorio, el instrumental de laboratorio, para poder, evidentemente, aplicar. Tenemos que tener la experticia de aplicar la observación, que es clave en los experimentos. No consigo encontrar un proceso experimental que no haya incluido la observación científica como parte de sus procedimientos concretos. No encuentro experimentos que no incluyan la medición como parte de sus métodos
concretos, y en ese sentido, como métodos empíricos, evidentemente, son claves y son posiblemente los más característicos en la carrera. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, consulta. Ya. Esta tarde van a tener ya habilitada la tarea de esta parte. En cualquier caso, se las voy a habilitar ya simplemente para que la conozcan, porque todavía tenemos que ver tanto los métodos de diagnóstico como el FODA, los métodos de planificación y evaluación, como el marco lógico, y terminando de ver esto es que recién van a tener todavía un tiempo para hacer el proceso de evaluación metodológica. Es decir, similar al proceso anterior, pero exclusivamente yendo a los trabajos para identificar cuáles han sido los métodos y las técnicas de investigación de acuerdo a los problemas de investigación y a los objetivos que estaban planteados. Eso les va a mostrar una relación de opciones que se han ido aplicando, evidentemente siempre en relación con el tema de cada uno de los trabajos, y les va a mostrar una mayor variedad de elementos a tener en cuenta cuando ustedes quieran plantear un diseño de investigación. Ya van a poder tener cierta base, cierta experiencia de procesos de investigación, de diseños de investigación que han sido aplicados anteriormente y cuáles han sido sus alcances. ¿Ya? Pero todavía tienen tiempo para hacer eso. Igualmente va a ser en 5 trabajos, y van a identificar en un formato de tabla, evidentemente, estos puntos: el problema de investigación, los objetivos, los métodos y las técnicas empleadas. No les voy a pedir que identifiquen el diseño y tipo de investigación, ni la metodología, porque la mayor parte de los trabajos que desarrollamos en la carrera no incluyen esa información, porque la asumen por conocida. Entonces, tenemos diseños, sean transversales o longitudinales, tenemos diseños enfocados en metodología cuantitativa fundamentalmente, y por tanto obvian esa información en los trabajos. ¿Debería estar incluida? Sí, pero evidentemente como parece redundante, porque eso es lo que siempre hacemos, es una información que no siempre está presente. Pero en cualquier caso, los métodos y las técnicas sí. Incluso se incluyen los diagramas de flujo en gran medida para ver cuáles son las etapas del procedimiento hasta alcanzar los resultados. ¿Ya? Pero eso lo vamos a estar viendo con calma en las siguientes sesiones. La próxima clase, el día martes, vamos a empezar con lo que es el diagnóstico FODA, una herramienta que nació ligada con lo que es las ciencias administrativas y económicas, pero que tiene una utilidad muy amplia para todo lo que es la ciencia aplicada, y eso es lo que hacemos en Química Industrial.